Hermanos, muy buenos días con todos. ¿Sí? ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Bueno, mi voz es un poco baja. A ver si puedo aumentar un poquito el volumen. Bueno, hoy día el Señor ha estado trabajando en esta enseñanza, el Señor ahí trabajando junto con el Señor. La palabra de Dios, ¿no? Debe ser, ¿no?, la máxima autoridad del creyente. Es un manual donde encontramos ahí todo lo que debemos hacer, ¿no?, para darle su gloria y su honra. Ahí está todo, ¿no? Como dice nuestro pastor también, ¿no? Dice que lo único que no está es qué debemos comer, ¿no?, en un matrimonio, qué debemos comer en un cumpleaños, qué color de ropa, ¿no? Lo único que habla de la ropa es vestir con decoro. Entonces, de ahí en la Biblia está todo, hermanos. Bueno, antes de seguir con la enseñanza, por favor, en su rostro voy a orar para que Dios me guíe en todo lo que preparamos. Señor, gracias, Padre. No existe hombre digno de predicar tu evangelio, Señor, pero tú, en tu infinita misericordia, Señor, estás permitiendo hoy que pueda yo compartir tu palabra, Señor. Usa, Señor, mis cuerdas vocales, todo lo que he preparado, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor, y para que nos edifiquemos, Señor, con los hermanos aquí que están presentes juntos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Así oramos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay una doctrina, ¿no?, que los bautistas, ¿no?, estamos en el mundo evangélico, ¿no?, la sola palabra, ¿no?, que se debe ser nuestra máxima autoridad. Un miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante una reunión muy importante que se llamaba la Dieta de Worms. Es como una asamblea, ¿no? Ahí estaban las autoridades religiosas y políticas muy importantes. Ahí estaba hasta el Papa, estaban los reyes, las principales autoridades. A Lutero, ¿qué le pidieron? Que de las 95 tesis que él había sustentado, que negara solamente 41. Él estaba mucha bajo presión ese día, ¿no? Entonces, él pidió 24 horas más, o sea, un día más. Entonces, fue el 18 de abril del mismo año, 1521, le volvieron a preguntar si se retractara o no. Entonces su interlocutor, que estaba ahí pidiendo que contestara rápido la pregunta, porque él comenzó a explicar, a dar argumentos en alemán, y le interrumpieron y dijeron: por favor, queremos una respuesta sin cuerdas, ¿no? O sea, sin tanto adorno, directo. Entonces Lutero dio la siguiente respuesta, ¿no? Miren cómo respondió este hombre, ¿no? Y estaban ofuscados, pero él tranquilamente respondió de la siguiente manera: ya que más su serena majestad. Estaban pues, él prácticamente de las 41 tesis contradecía lo que ellos decían, y estaban ofuscados, estaban irritados, y él empieza así: ya que más su serena majestad y todos los príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado. O sea, ellos se han equivocado, han errado continuamente. O sea, estaba diciendo que el Papa se había equivocado, la máxima autoridad, ¿no?, continuamente, y se han contradicho a sí mismo. A él se le podemos decir que el evangelio es para valientes, ¿no? Qué valiente para decir esas palabras, ¿no? ¿Y quién se la daba? Obviamente el Señor, apoyado y con él. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna viendo que no es seguro
o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. En palabras sencillas, prácticamente dijo, yo no voy a negar lo que he enseñado, a menos que me demuestre que la Biblia está equivocada. Todo eso lo que dijo se resume así. Entonces, me hace recordar el Salmo 1, ¿no? Que uno debe amar las Escrituras. Entonces, me acuerdo que, bueno, como trabajo con jóvenes, me dicen, profesor, ¿y cómo me doy cuenta que soy cristiano? Lee Salmos 1, dice que te deleitas en la palabra. Entonces, uno cuando lee la palabra, ¿no? Son dos cosas: ¿la ignoras o la vives? Cuando Lutero dijo que no podía someter su fe al Papa o a los concilios, quiso decir que ninguna autoridad humana está sobre la palabra de Dios. Aquí también nosotros tenemos un reglamento interno, pero ese reglamento interno no debemos tomarlo en cuenta que está encima de la palabra de Dios. Eso sería incorrecto. No hay ninguna autoridad humana, nada que esté por encima de la palabra de Dios. Cuando dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, quiso decir que su mente, su corazón y su fe estaban sujetos a la Biblia. Él no podía obedecer una enseñanza humana si la enseñanza iba contra la Escritura. Esta respuesta muestra el principio de sola Escritura, que significa que la Biblia es la autoridad final para la fe y la vida del cristiano, ¿no? Ahora pues hay nuevas corrientes, ¿no? Que hay profetas, ¿no? El Señor me ha hablado, me ha dicho, y agregan, ¿no? Y luego más adelante vamos a ver que no debemos ni agregar ni quitar, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza quizás en esto se puede entender aquí para nuestra congregación, para los creyentes. Nuestra fe no debe depender solamente de tradiciones, costumbres o opiniones de hombres o decisiones religiosas. Todo debe ser examinado por la palabra de Dios. O sea, toda la cultura que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia debe ser examinada por la palabra de Dios y que nada debe contradecirla. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Leyendo la palabra de Dios. Ahora, cuando yo digo leerla, algunos dicen, ¿no? Tú, cuando me acerco a algunos jóvenes, ¿tú qué haces? ¿Devocional de quién? ¿De tal fulano? Está bien, correcto. ¿Qué más? Sí, escucho las prédicas del pastor, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Tienes tu propio devocional. O sea, nosotros para aprender la palabra de Dios tenemos que tener una comunión con el Señor. Y tener una comunión con el Señor es leer y meditar la palabra todos los días. O sea, analizarla, separar un tiempo y no solamente escuchar a alguien un devocional. Está bien, eso ayuda, pero eso no estás teniendo una comunión con Dios. Debes tú leerla todos los días y practicarla. Entonces nuestra fe no debe depender solamente de tradiciones, costumbres, opiniones de hombres o decisiones religiosas. Cuando hablamos de sola Escritura, no estamos diciendo que cada persona puede interpretar la palabra. A mí el Señor me ha hablado así, no, es una sola. Que la aplicación puede ser diferente, sí. Por ejemplo, soportamos unos a otros. Uy, tengo mi coordinadora que es terrible. No soportarla. Bien, soportamos unos a otros, cristianos también. En el matrimonio, ¿no? Tengo que soportar a mi esposa. Yo digo que igual ella misma, tengo que soportar a mi esposo, de esposo pasó espeso, tengo que soportar. O sea, es la misma palabra, pero tiene diferentes aplicaciones. Y eso no se debe desvirtuar, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la Biblia es la autoridad final y debemos interpretarla con mucha humildad y con la ayuda del Espíritu Santo. A veces algunos me han dicho, hermano, yo tengo solo primaria, yo nomás tengo solo secundaria. Le digo, y los apóstoles, que ellos sean doctos. ¿Sí? Entonces, ellos no estaban ellos no eran, ¿cómo se llama? Gente, era común y corriente, ¿no? Solamente sabía algunas cosas de la pesca y nada más. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar
a meditar la palabra de Dios correctamente. O sea, a veces leemos la Biblia con prejuicios, ¿no? Y no es así. No es que yo, porque haya pisado la universidad, entienda más la Biblia que el hermano que no haya pisado la universidad. Eso es totalmente erróneo, ¿ya? Lo que aquí, tú para que leas la Biblia, tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y es con ella, con el Espíritu Santo, vas a poder interpretar correctamente, ¿no? Sé que algunos pasajes son complicados, pero acá hay varios maestros que te pueden ayudar, inclusive que te pueden ayudar a entender quizás algunas cosas que de repente son un poco complicadas, pero de ahí, hermanos, la Biblia misma se explica sola, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar una historia bíblica y decir, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando interpretamos nosotros la palabra a veces alegóricamente, ¿sí? Que dice que la palabra a veces está escondida, ¿no? Cuando uno interpreta, hay justamente Juan Casiano hablaba de 4 formas, ¿no? Dice, la letra muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría, mira, la letra muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría muestra dónde está escondida nuestra fe. El significado moral nos da regla para el diario vivir, y la analogía muestra dónde termina nuestra lucha. Esto quiere decir que esta forma de interpretación de un texto bíblico podría tener varios sentidos: uno literal, uno espiritual, uno moral y uno relacionado con el fin de destino final. Aquí la palabra, cuando digo analogía, no significa es lo mismo que analogía, ¿no? Sino que habla de cosas finales como el cielo, la eternidad o el destino final, ¿no? Del creyente. No es lo mismo que analogía, ¿no? Que analogía. Por ejemplo, cuando decimos la palabra de Dios es como una lámpara, ahí en el texto estamos explicando que estamos haciendo ahí una analogía, ¿no? Que es una lámpara en la cual va a alumbrar mi camino, va a que me lleve hacia el camino correcto. El problema de interpretar la Biblia de esa manera abre puerta a algunas personas religiosas, ¿no? Que el mundo a veces llama líderes religiosos, justifican enseñanzas y prácticas que no estaban claramente establecidas en la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado y debemos apoyar nuestras ideas y debemos preguntarnos qué quiso decir Dios en este pasaje, qué enseña realmente este texto. Entonces, cuando tú comienzas a leer la palabra de esa manera, te pregunto, ¿lo harás en 2 minutos, 3 minutos? O sea, a veces dicen leer, ¿no? Lee un versículo, cuando se acaban de leer la lectura, lo lee, qué bueno, es para enseñar, qué bueno, pues, amén, y sigues tú. O sea, eso no es meditar. O sea, se toma un tiempo. Ahora, y cuando se toma un tiempo, no es que yo al principio cometí este error, ¿no? Uy, me levanté un poco tarde, voy a meditar la palabra de Dios, y mi venio metropolitano, ¿no? Se demora 20, 25 minutos. Pero no era lo correcto, porque me distraí en a veces otras conversaciones que escuchaba y todo eso, ¿no? O sea, tú debes separar un tiempo especial donde nadie te interrumpa, donde si tú realmente amas a Dios, es como decir, ¿no? Si yo amo a mi esposa, separo un tiempo para conversar con ella. Igual a Dios, más todavía, ¿no? Con más razón. Entonces debo separar ese tiempo para yo escudriñar las palabras. El apóstol Pedro advirtió lo siguiente en 2 de Pedro 3:16, que algunos tuercen las escrituras. Por favor, busquen en 2 de Pedro 3:16. Segundo de Pedro 3:16, que dice: casi en todas las epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, o sea, los que no leen mucho la palabra de Dios, los inconstantes, no fueron, como también las otras
tuercen, ¿no? Como también las otras escrituras, y para su propia ¿qué? Perdición. Esto nos enseña que no usan bien la Biblia. Algunos acomodan a su propia idea y eso es peligroso. Y ahí a veces hablan de la prosperidad, ¿no? Si en el Salmo 1 leemos, dice ahí, ¿no? Y todo te irá bien y prosperarás en todo lo que tú hagas. ¡Wow! Prosperar en todo lo que hagas. Claro, pongo un negocio, me vuelvo millonario. Soy docente, pongo mi colegio, ¡wow! Recursos, Dios me va a llenar de plata, ¿no? Entonces, esa es la prosperidad. Pero cuando habla de ahí de la prosperidad, se refiere que actuaremos como ciudadanos correctamente, como esposos. No habla de algo económico, no habla de algo económico. Entonces, la Biblia no debe ser interpretada según nuestros caprichos, según nuestra conveniencia, y a veces tenemos, desvirtuamos un poquito lo que es a veces el diezmo, ¿no? Porque esa es la parte más difícil o sensible, ¿no? Somos un poquito materialistas algunos, o estamos errados en nuestras enseñanzas. Ahora sí, vamos a qué cosa es la sola escritura, la definición. Cuando hablamos de la sola escritura estamos diciendo algo muy importante. La autoridad, la Biblia es la autoridad final para nuestra fe y para nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que la última palabra no la tiene una tradición. Por tradición esto, y lo ponemos encima de la palabra de Dios. Una costumbre, ¿no? Un pastor, una iglesia, un concilio, una opinión humana. La palabra la tiene Dios por medio de su palabra. Los reformadores enseñaron este principio porque en su tiempo muchas enseñanzas humanas se habían puesto por encima de la Biblia. Uno eran las indulgencias, ¿verdad? Sí, las indulgencias. O sea, yo pecaba, pagaba y era perdonado. O sea, prácticamente los ricos eran perdonados y los pobres sí ya no eran perdonados, ¿no? Entonces, también nos enseñan una frase importante, ¿no? Las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Esto quiere decir que la Biblia se explica a sí misma. No debemos sacar un versículo de su contexto para hacerlo decirlo lo que nosotros queremos. Debemos comparar un pasaje con otros pasajes y así entender mejor lo que Dios quiere. Hay Biblias por ahí que vienen con concordancia, ¿no? Que nos puede ayudar mucho ahí. Aquí el mismo Espíritu Santo, que Dios inspira la palabra de Dios, es quien ayuda al creyente a entender la Biblia correctamente. En ningún momento habla de que tienes que ir, ¿no? Estar en un nivel cultural alto, ¿no? Lo que Dios busca es un corazón dispuesto, ¿no? Como así decía el profeta, ¿no? Heme aquí. O sea, Dios está buscando a seres humanos dispuestos a servirle, ¿no? A sacrificarse por él. En 2 Pedro, busquen por favor capítulo 1 del verso 20 y 21, vamos a leerlo. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pero ante todo, sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de ¿qué? De interpretación personal. No es personal. No, que a mí me ha hablado así, a ti te habla así, no. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Para nada. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En este pasaje vamos a ver tres cosas puntuales. Primero, la Biblia no se interpreta según el gusto de cada persona. Nadie debe decir, para mí este texto significa esto y para ti otro, pero para mí significa otra cosa, como si las dos ideas fueran verdad, aunque se contradigan, ¿no? La aplicación puede variar, como les había dicho al principio, ¿no? En un mismo texto puede tocar el corazón de una persona en su matrimonio o en su trabajo, pero aquí lo que quiere decir es que Dios, cuando lo inspiró, ¿sí?
Él exhaló la palabra de Dios, que fue su aliento. O sea, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que la palabra de Dios no puede tener una interpretación personal. Es para todos la misma. Repito, ¿las aplicaciones son diferentes? Sí. Segundo, en este pasaje nos enseña que la Biblia no nació de una idea humana, ¿no? Pues si vamos a leer ahí, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pero dice que ninguna profecía fue dada por una voluntad humana. Es decir, el hombre no inventó la palabra de Dios. ¿Quién la reveló? Dios. Por eso la Biblia tiene autoridad. No es simplemente un libro religioso, es la palabra de Dios. Y tercero, Pedro enseña que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados ¿por quién? Por sus esposas, por el movimiento político, fue por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de parte de Dios, pero eso podemos confiar en las Escrituras. No lo busquen en el Salmo 119, versículo 160, dice así: la suma de tu palabra es verdad. Esto significa que toda la palabra es verdad. No solo una parte, no solo los textos que nos gustan, no solo el Nuevo Testamento, no solo los versículos fáciles. Toda la Escritura, de principio a fin, es verdad. Por eso no debemos atrevernos ni a quitar ni a añadir una palabra. Y hermanos, ¿y dónde se encuentra eso? En Apocalipsis capítulo 22. Vayan al Apocalipsis capítulo 22, que dice lo siguiente: yo testifico a todos los que oyen las palabras de profecía de este libro, si alguno añade, que hay plagas, ¿no? Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de esta profecía, serás borrado del libro y de la ciudad santa descrita en este libro. Esto es algo, hermanos, muy serio, ¿no? Si añadimos las palabras, estamos enseñando como si fuera de Dios algo que Dios que no ha dicho, ¿no? Y si quitamos la palabra, estamos ocultando verdad que Dios quiere revelarnos. Por eso no solo hablamos de sola Escritura, sino también de toda la Escritura. Es decir, no debemos escoger solo las partes de la Biblia que nos conviene, y debemos de recibir toda la palabra de Dios. Recuerdo que había un hermano ahí que decía que ni siquiera las mujeres podían salir a cantar, ¿no? Porque si hay un versículo, las mujeres caen en la congregación. Entonces, y bueno, al final fue confrontado y al final se dio cuenta de su error, ¿no? Hay personas que dicen que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas o que algunas partes son verdades, pero si aceptamos eso, entonces cada persona va a terminar escogiendo qué me conviene y qué no. O sea, toda la palabra es inspirada en Dios. En algunos lugares se predica mucho, se predica bastante, pero poca palabra de Dios. Se habla de motivación, se habla de éxito, se habla de emociones, de sueños, de experiencias, ¿sí? Pero se deja de predicar todo el consejo de Dios. Se habla de un Dios bueno y Dios es amor, pero no se habla de un Dios justo. No se habla de un Dios que detesta el pecado, que aborrece el pecado. Entonces, la Biblia nos recuerda un tiempo parecido en los días del joven Samuel, ¿no? Cuando la palabra de Dios escaseaba. Busquen por favor 1 Samuel 3:1, ahí donde la palabra de Dios escaseaba. 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia.
Esto nos enseña que puede haber religión, puede haber reuniones, actividades, ¿no? Hasta vigilias, si es posible, ¿no? Como la que vamos a tener cerca. Pero si falta la palabra de Dios, el pueblo queda débil espiritualmente. Un predicador llamado Martin Lloyd-Jones dijo que muchos problemas de la iglesia y del mundo vienen de apartar de la autoridad de la palabra de Dios. O sea, cuando una iglesia se aleja de la palabra de Dios y prevalece las costumbres o la cultura sobre la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Cuando la Biblia deja de ser la autoridad final, entran muchas enseñanzas falsas. Alguien termina negando que inscrito, otros le añaden intermediarios, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Por eso justamente estaba viendo hoy en la mañana, vi un video ahí de catolicismo sin filtro, decía, no creo y decía que este señor decía un versículo, ¿no? Que hay muchas cosas que hizo Jesús y que no se pueden escribir en el libro, ¿no? Si no, no alcanzaría todo lo que Jesús hizo. Entonces, y él decía, concluía así de frente. Entonces, ahí Jesús, no solo la escritura, porque él ponía la escritura, las costumbres y la Iglesia Católica, que los 13 tenían que ir juntas, que no podían o sea, la palabra de Dios no podía sustentarse sola, sino que tenía que estar también las costumbres y los dogmas, ¿no? Entonces, él decía de que justamente ahí, Jesús hizo varias cosas. Por ejemplo, de repente les enseñó a orar a María, ¿no? A que ella fuera su intercesora. Esa es la conclusión que llega. Entonces, la palabra de Dios, sí, totalmente la desvirtúan, ¿no? Y todavía, si yo veo millones de seguidores en ese canal, wow, ¿no? No entré a ver los comentarios ya, porque era, yo no sé, se maría más todavía, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿qué ciegos están algunos, ¿no? ¿Qué ciegos están el seguimiento que tienen? O sea, ¿cómo puede decir que no se escribió ahí? Porque ahí dice la palabra de Dios, no me acuerdo exactamente el versículo, pero decía, ¿no? Que si se escribiera todo lo que hizo Jesucristo, faltaría o no alcanzaría, algo así dice la palabra. Y él dice, justamente ahí, esa parte donde Jesús de repente enseñó a orar a María. Yo me quedé así, impactado, ¿no? Aquí, si la Biblia manda, hermanos, obedecemos. ¿Y cómo sustento eso? Si la Biblia manda, obedecemos. Santiago 1:22, no lo busquen. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. Y si yo hago la palabra, ¿qué estoy haciendo? Obedeciendo. Por lo tanto, si la Biblia manda, obedecemos. Si la Biblia advierte, escuchamos. Al final de la parábola del sembrador en Mateo 13:9 dice esto Jesús, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Claro, este oír se refiere a escuchar, ¿ya? ¿Okay? Se refiere a escuchar. Porque si tú buscas el significado, el oír es biológico, ¿no? O sea, ladra un perro, está ladrando, escucha, ¿no? Pero el escuchar ya demanda una atención para comprender lo que está el emisor hablando, ¿no? Como en mi caso ahorita estoy hablando, ustedes están escuchando. ¿Y quién está oyendo? El que está viendo su celular, mirándolo, ¿no? Está pensando en qué cocinar, o su esposa qué de almuerzo le va a servir. Ya, él está oyendo. Entonces el que escucha está atento, está analizando. Si la Biblia dice escuchar, ¿no? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En ese sentido es de escuchar que habla, ¿no? Si la Biblia corrige, hay otro, nos humillamos. ¿Dónde sustento esto? Y un ejemplo perfecto, ¿no? En el Antiguo Testamento, no lo busqué, Según de Reyes 22:19. ¿Sí? ¿Qué había pasado?
que el pueblo estaba haciendo todo mal, ¿sí? Y Josías encuentra el libro de la ley, ¿no? Que se había perdido. Al él se da cuenta que todo el pueblo estaba mal, que todos estaban en pecado. Y su reacción ante la corrección de la escritura fue la humildad. Escuchen, miren, ¿no? Según de Reyes 22:19, Dios hablando al rey Josías: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. O sea, cuando oíste lo que había pronunciado contra este lugar, o sea, cuando él había leído la palabra de Dios, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste sin mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Pero ¿qué dice la primera parte? Y tu corazón se enterneció y te humillaste. O sea, si la Biblia corrige, nos humillamos, ¿verdad? Nos humillamos. Si la Biblia consuela, descansamos en ella. Si la Biblia guarda silencio, no debemos inventar mandamientos. La enseñanza es que no debemos añadirle ni quitarle nada a la palabra de Dios. Ahora veamos un segundo punto. Dice, sobre la escritura, ¿no? Tiene implicaciones para la iglesia. Nuestro primer apoyo lo encontramos, por favor busquen Isaías 8:20. Isaías 8:20. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es que porque no les amanecí. Aquí el profeta enseña que el pueblo de Dios debe volver a la ley y al testimonio de Dios. En pocas palabras sencillas, a él está diciendo que su enseñanza no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no trae luz sino oscuridad. Por eso dice, no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no se dice conforme a eso, no hay luz, ¿no? Eso es lo que trata de decir ahí. Justamente también, no lo busque, en el salmista, Salmo 119, verso 105, que la palabra de Dios es luz para nuestro camino. Esto quiere decir que la Biblia nos muestra por dónde debemos andar, por dónde debemos caminar, ¿no? Actuar, y no en oscuridad, porque imagínate, fácil, ¿no? Si yo apago las luces en un camino, ¿qué voy a hacer? Tropezarme, ¿verdad? ¿Sí? Así también, para con su iglesia o un predicador que distorsiona la palabra, puede hablar bonito, puede tener mucha gente, puede emocionar a las personas, pero si no predica la verdad de Dios, esto caminando sin luz, ¿no? Y viste, pues no, el famoso Dante Gebel, ¿no? Que es muy motivador, que lo escucha, ay, sí, ¿no? Yo sí lo he escuchado, pero lo he escuchado con Biblia, una sola prédica, y cometió varias cosas, distorsionaba la palabra, así, con versículos por versículo. Desde ahí dije, no más. O sea, no, sí, es bonita la predica, bacán, alienta, ¿no? Es bien dinámico, hace reír, un par de chistes. Yo también soy bromista, ya, pero no aquí lo voy a hacer en el púlpito. De repente puedo hacer un comentario de repente un poco gracioso, pero no es que yo quiera relajar la congregación, que digan, ay, el hermano Bustamante, no, es el payaso de la iglesia, ¿no? Pero no aquí, pues, o sea, afuera, abajo, sí, en el barrio, chacoterazo, usted ya me conoce. Inclusive hasta hoy día vine con 2 sandalias de diferente color, bueno, pues, estaba apurado, y después me di cuenta que estaba abajo. Algunos hermanos se dieron cuenta, ¿no? Ahí está, ese hermano, así va, de repente, el que entra en carne, no, espero que no haya sido, así va a predicar con sandalias, sí, hermano, así va a predicar. Entonces, bueno, soy demasiado distraído, disperso, no es culpa de mi esposo me cuida bastante, pero todavía me falta domesticar bastante, ¿no? Bueno, no quiero salirme del tema. Bueno, sigamos. Dice, al final de la Biblia dice que nos advierte que no debemos añadir ni quitar ninguna
palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia debe ser nuestra autoridad final, aunque alguien podría preguntar, si esto está tan claro, ¿por qué fue necesaria una reforma tan grande en el tiempo de Martín Lutero? La respuesta es sencilla. En ese tiempo la Iglesia de Roma estaba obligando a personas a cumplir enseñanzas y prácticas que no estaban claramente en la Biblia, ¿no? Entonces, mira lo que dice la enciclopedia católica que afirma esta idea, y hasta ahora, ¿no? Que las Sagradas Escrituras, escuchen por favor esto, que las Sagradas Escrituras, no son las únicas fuentes de revelación, sino que junto con las Escrituras está también la tradición oral. O sea, quiere decir que no solo la palabra basta, sino que tiene que haber una tradición. Si no, las Escrituras no están completas. O sea que Dios no terminó de hacer su trabajo completo. También en el punto 95 del catolicismo católico, mira lo que dice, que la tradición, y aquí hasta si por favor apunte si es posible, pero que si tienen ahí si tienes un amigo católico y dice, ¿por qué eres católico? ¿Tú sabes lo que dice el punto 95 del catecismo? ¿Sabes lo que dice? Y le dices esto, ¿no? O luego búscalo en internet, ¿no? Que la tradición, la escritura y el magisterio están unidos y que ninguno puede subsistir sin los otros. O sea que la escritura no se puede sustentar sola. No se puede sustentar. Pero los reformadores no estaban de acuerdo en esa época, ¿no? Ellos decían, la palabra de Dios no depende de la tradición ni del magisterio de la iglesia. La Biblia no está debajo de la iglesia. La Biblia no depende del hombre. La Biblia no necesita que una autoridad humana la haga verdadera. Al contrario, la palabra de Dios juzga a la iglesia, a los maestros y a toda tradición humana. Bueno, las tradiciones que tenemos acá no debe contradecir en ningún momento la palabra de Dios. La iglesia puede equivocarse, los pastores pueden equivocarse, los concilios pueden equivocarse, los papas pueden equivocarse, qué sé yo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ¿qué enseñó en Mateo 24:35 Jesús? Porque en el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En el Salmo 138:2, Dios nos recuerda, dice ahí, que Dios ha engrandecido su palabra. Esto nos enseña que para Dios su palabra tiene autoridad altísima, por encima de toda autoridad humana. Esto es, solo escritura no significa que despreciamos toda tradición. Algunas tradiciones pueden ser útiles, ¿no? Una iglesia, por ejemplo, podemos tener una tradición que todos nos bauticemos en una piscina. Si no hay un río cerca, puede ser, ¿no? No importa. El bautismo, ¿para qué es? Para testificar, ¿no? Que voy a seguir a Cristo, pero no salvo, ¿verdad? Entonces es una tradición, pero esa iglesia dice, puede tener formas de organizar sus cultos, de celebrar matrimonios, de repente primero al último recogemos los diezmos, a mitad, ¿no? O sea, eso es irrelevante, ¿cierto? Pero las tradiciones no pueden ser tratadas como mandamiento de Dios si la Biblia no los manda. Y si una tradición contradice la Biblia, entonces debemos de rechazar esa tradición. El concepto de la palabra escritura significa que la palabra de Dios es la única fuente inspirada por Dios. Esa inspiración es original de Dios. Y vamos a ver lo que los hermanos, ¿no?, en el Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica se reunieron en Chicago en 1978 en el artículo 2 que dice: afirmamos que las Escrituras son la norma suprema que ata la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está subordinada a las Escrituras. Negamos que los credos de las iglesias, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. Y así también lo creemos nosotros. Apunte ahí.
el Concilio Internacional, ¿no?, de 1978 en el artículo 2. Solo la Escritura fue un grito de batalla en la Reforma del siglo XVI, y ese grito debe sonar hasta hoy otra vez, porque algunos ya han olvidado. Recordemos las palabras de Isaías: a la ley y al testimonio, como ya hemos leído. Y si no dijéramos conforme a esto, es porque no nos han amanecido. No hay luz en ellos, estas personas están a oscuras, han pecado. Cristo lo dijo de esta manera: así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en segunda de Timoteo 3:16 dice, ya con lo que estábamos leyendo y como se estamos concluyendo, toda Escritura es exhalada, inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, ¿no?, nos corrige, ¿no?, nos hace ver lo que estamos haciendo mal, para instruirnos en qué, ¿verdad? ¿Instruir qué cosa? En justicia. ¿Y para qué es todo esto? El siguiente verso dice, ¿no?, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, o sea totalmente obediente, enteramente preparado para toda buena obra. Sin mí nada podéis hacer. Somos, hermanos, espiritualmente somos inútiles sin Dios. No puede ser el mejor constructor, yo puedo ser el mejor matemático, todo el mundo me entiende, me da flor, bacán, lo puedo hacer, de repente, no sé. Pero para hacer la obra de Dios, para hacer lo correcto y lo bueno, exactamente como Dios quiere, debo de leer la Escritura, porque es inspirada por Dios. El hombre de Dios solo necesita la palabra de Dios para estar completo, ¿no? ¿Sí? Cristo que dijo: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cristo aquí no se refirió exclusivamente a la ley de Moisés cuando habló que no dejara de cumplirse ni una tilde, sino que está refiriéndose a toda la revelación de la palabra de Dios. La idea de la Biblia es inerrante e infalible, brinda un apoyo fundamental a la doctrina de la sola Escritura. Si Dios no nos hubiera dado una revelación con errores, nos habría predispuesto al desarrollo de una teología errática, ¿no?, defectuosa, ¿verdad? Por eso, en Números 23:19 dice: Dios no es hombre ¿para qué? Para que mienta, ¿verdad? Para que mienta. Y este es el último versículo que vamos a leer, está en Judas, ¿sí? Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente, que defendamos, ¿no?, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La sola Escritura no nos permite despegarnos del pasado y tener interpretaciones erróneas. Solo la Escritura juzga a la Iglesia y a sus maestros, y no al revés. Solo la Escritura requiere un hombre y mujeres que manejen la palabra de Dios, pero que, como dijo el pastor el día en la reunión ahí, ¿no?, con humildad y sencillez de corazón. Solo la Escritura protege la revelación de Dios, y si usted la quiere entender, la palabra de Dios, es pidiéndole, ¿no?, al Espíritu Santo que lo guíe. Vamos a inclinar nuestro rostro y lo vamos a ver. Señor, ayúdanos, Padre, a tener ese deleite en tu palabra, Señor. Deseamos ser como el salmista 1, Señor, que se deleitaba de día y noche y estaba como árbol bien plantado, Señor. Y como también dice, según de Timoteo, la lectura que hemos dicho, papito lindo, que la palabra de Dios es útil, Señor, para rebuir, para enseñarnos, Señor. ¿Para qué, Señor? Para estar preparados para toda buena obra, Señor.
Queremos hacer esa buena obra, Señor, pero también el amor es sacrificado. Tiene que morir nuestro ego. A veces trabajamos, Señor, de lunes a viernes, estamos cansados y el fin de semana egoístamente lo queremos para nosotros. Pero algunos tenemos reunión de jóvenes menores, jóvenes mayores. Los viernes se reúnen a veces, los martes también se reúnen algunos varones, algunas mujeres. Los miércoles oración, Señor. Y a veces queremos también descansar, pero tú nos renuevas en la fuerza, Señor. Permítenos, Señor, buscar cada día más de ti, Señor, a sacarnos a tu palabra, a defender nuestra fe, Señor, defendiendo ardientemente, como dice Judas, Señor, en el verso 3. Gracias, papito lindo, porque todavía tenemos la bendición de no ser perseguidos aquí en Perú, Señor. Tenemos la bendición de leer la Biblia abiertamente, Señor. Gracias, Señor, por esa gran bendición, y hay que valorarla, Señor, y apreciarla, Señor. Así oramos en el nombre del amado de Jesucristo. Amén. Amén.